Estimados estudiantes de Desarrollo Socioeconómico y Político del Sistema Internacional, correspondiente a primer año de la licenciatura. Bueno, este año 2022 seguramente vamos a poder retomar buena parte de las clases presenciales, no obstante, como eso todavía no está totalmente reglamentado, he preparado esta introducción para presentarnos y presentarles también algunas inquietudes y preocupaciones respecto de los contenidos de esta asignatura. Yo soy el doctor Raúl Bernal Mesa, soy el profesor titular a cargo de esta asignatura. Esta asignatura tiene otra profesora titular y tiene dos colegas jóvenes que son nuestros ayudantes y con los cuales ustedes van a compartir los trabajos prácticos. El año pasado, con ocasión del inicio de las cursadas, yo preparé una introducción a la asignatura. Ustedes la van a ver, esa introducción. Y ahora he preparado una introducción a la introducción. Es decir, hacer una reflexión actual a partir de aquellas reflexiones que yo señalaba en esa introducción correspondiente al año pasado. Si nosotros comparamos el año actual con el año pasado, comprobamos que el sistema internacional ha agregado problemas de gran preocupación que condicionan la inserción internacional de los países en desarrollo, que condicionan sus perspectivas de desarrollo, pero que profundizan además las desigualdades entre ellos y los países industrializados. Se trata de la profundización de la brecha de las desigualdades entre los países denominados del sur, que están separados de aquellos del norte, que son los industrializados, pero cuya división no se remite solamente a este eje binario norte-sur. Y hoy hablamos más bien del sur global, porque este sur también incluye partes de las propias sociedades de los estados nacionales de países desarrollados, que forman parte también de ese tercer mundo. Para el año 2021 teníamos dos grandes problemas. Por una parte, la confrontación sino-estadounidense, es decir, la confrontación entre China y Estados Unidos, que impactaba sobre el multilateralismo generando una crisis en el sistema multilateral. Esto reactivaba la estrategia de la contención seguida por Estados Unidos durante la Guerra Fría y volvía a poner sobre la mesa los desafíos globales, el tema de las zonas o de las áreas de influencia y la preocupación entonces por toda aquella semiperiferia y periferia que forma parte del sistema mundial. El segundo problema era la pandemia del COVID-19, que afectaba duramente a los países en desarrollo, especialmente a aquellos cuya infraestructura de salud es casi inexistente. Esta pandemia impactó sobre las economías, sobre el mundo laboral y profundizó las desigualdades internas y externas. Pero para este año 2022 agregamos un tercer problema: la guerra entre Rusia y Ucrania y la invasión por parte de Rusia de este último estado. Y esto condujo a una serie de medidas de coerción, represalias y condicionantes dirigidas a Rusia por parte de Estados Unidos y de sus aliados militares, económicos y políticos.
Ha sido una agenda de sanciones que desde la política se ha proyectado a la economía y en general al conjunto de las relaciones internacionales. ¿Qué conclusiones preliminares podemos sacar de este escenario sistémico en el cual nosotros vamos a comenzar nuestra asignatura? Diría que debemos concluir ex post, una locución latina que ustedes pueden encontrar en internet rápidamente. Diría que podemos concluir ex post, es decir, afirmando algunas conclusiones a las que deberíamos llegar al final de nuestro curso en las siguientes reflexiones. En primer lugar, el capitalismo central, conducido por la trilogía Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Japón, y sus demás aliados, como Australia, los países nórdicos, en fin, han demostrado seguir teniendo una capacidad extraordinaria para enfrentar los desafíos sistémicos de todo orden. La segunda conclusión es que comprobamos que no existen modelos de acumulación alternativos al capitalismo y que las variedades de capitalismo distintas a los modelos clásicos, el anglosajón, el renano, que es el origen del capitalismo alemán, y el capitalismo japonés, han mantenido su dominación y su primacía, y los capitalismos alternativos no han sido capaces de erigirse en alternativas, con la excepción de China. En tercer lugar, la vacuna contra el COVID-19, desarrollada por Pfizer y BioNTech, que fueron las vacunas en fase 3, pasaron del concepto que se necesitaba una vacuna para enfrentar este desafío pandémico. Pasaron de la idea a la realidad en solamente 10 meses. 10 meses. Este es un lapso sin precedentes en la historia del conocimiento, en la historia de la humanidad, de una idea que es capaz de transformarse en un producto de altísima tecnología en solamente 10 meses. ¿Cuál es la conclusión? Referido solamente a este último punto, esto nos señala que el aumento constante de la productividad continúa su progreso. Y este hecho se transforma en el desafío más grande para cerrar la brecha entre los países desarrollados y los países en desarrollo. El cuarto punto es que la alianza conducida por Estados Unidos sigue manteniendo un poder extraordinario en el control de las redes sobre los actores gubernamentales estatales y sobre las corporaciones transnacionales. La idea 5, el punto 5, nos muestra que la experiencia de las retaliaciones económicas y políticas, es decir, las represalias económicas y políticas contra Rusia, están condicionando también la expansión de China, y esto va a impactar sobre las posibilidades de que ella se constituya en una alternativa al capitalismo central y al poder norteamericano.
El sexto punto es que como consecuencia de todo lo anterior, asistimos al retorno de las esferas de influencia y la periferia vuelve a ser parte de la confrontación entre las grandes potencias. Es decir, vamos a asistir progresivamente a una interferencia, a una influencia, a una presión cada vez mayor de Estados Unidos sobre nuestra región, así como sobre el conjunto de la periferia, en la medida en que China mantenga su estrategia de penetración económica y tecnológica sobre este mundo de la semiperiferia y la periferia. Y por último, que debemos profundizar nuestros análisis sobre las estrategias exitosas en algunas partes del mundo y fracasadas en otras partes del mundo en desarrollo. Es decir, que el mundo en desarrollo se encuentra en este momento en el desafío de reevaluar, de considerar cuáles fueron las estrategias positivas, las estrategias exitosas en el camino al desarrollo y cuáles han sido las estrategias que han fracasado. Si nosotros comparamos China con América Latina, hace 40 años China formaba parte de la periferia, tal cual como hoy nosotros seguimos formando parte. En solamente 40 años China se transformó en la segunda economía del mundo y hoy forma parte de ese mundo desarrollado económica y tecnológicamente. Es decir, que si nosotros contraponemos las estrategias de desarrollo de China con las estrategias de desarrollo de América Latina, nuestras estrategias fracasaron en el pasado y siguen fracasando en el presente. Y el punto en el cual nosotros podemos encontrar la indicación más clara de esa tremenda diferencia en las capacidades de desarrollo está justamente en esto, que señalaba anteriormente, en cómo en solamente 10 meses la idea que había que desarrollar una vacuna contra la pandemia del COVID-19 demoró solamente 10 meses en transformarse en una realidad con un desarrollo tecnológico simplemente extraordinario, pero del cual nosotros estamos absolutamente lejos. Así que esta sería como la introducción a esa introducción que ustedes van a ver, que acompaña a las reflexiones de la primera unidad de nuestro programa. Seguramente vamos a tener la oportunidad de clases presenciales en las cuales vamos a poder ir debatiendo más profundamente sobre estas cuestiones, estas preocupaciones que siguen siendo aquellos ejes centrales sobre los cuales hacen nuestra reflexión, nuestro análisis histórico estructural, que nos permita explicarnos cómo y por qué hemos llegado a la situación en que nos encontramos. Les deseo el mejor éxito para este año 2022 y espero que nos veamos personalmente muy pronto. Tengan ustedes un buen día.